Buenos días, hermanos, hermanas. Es un gusto y un privilegio poder estar reunidos una vez más, sobre todo en este día tan especial en el que tenemos como objetivo poder agradecerle a Dios por la vida de algunos hermanos que vamos a encomendar como iglesia a la gracia de Dios y al poder de su palabra para que puedan edificar la iglesia y puedan cuidar de ella. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de escuchar su palabra para poder considerar algunos principios más. Y en esta escuela dominical me gustaría mucho que platiquemos sobre cómo Cristo corrigió el ministerio de sus apóstoles. No sé si recuerden que durante más de un año, casi 2 años, estuvimos exponiendo el Evangelio de Marcos. ¿Lo recordamos? Y quiero extraer una porción de Marcos y hacer una breve síntesis del recorrido que Marcos nos presenta del ministerio de los apóstoles y cómo el Señor Jesucristo trató el asunto de su ministerio. Para esto quiero que me acompañen en una oración para poner en manos de Dios este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti hoy, Señor, para agradecer tu gran bondad, tu gran amor. Señor, usa poderosamente tu palabra. Trabaja en la vida de tu iglesia, Señor, de tu pueblo, y permite que tu verdad se haga cada vez más clara. Que el día de hoy, por tu Santo Espíritu, los corazones sean iluminados, y te suplicamos, Dios, que se haga tu voluntad por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un ministerio corregido por Cristo. Esa es ¿Perdón? Los jóvenes, pasen a su clase, por favor. Pasen a su clase los jóvenes. Bueno, solo hay un joven, creo. Los demás ya están por allá, ¿verdad? Bueno, vuelvo a reiterar, hablemos sobre un ministerio corregido por Cristo. En el pasaje que vamos a leer, hermanos, vamos a encontrar algunas correcciones que Cristo hace del ministerio de sus apóstoles, específicamente correcciones que tienen que ver con uno de sus apóstoles, precisamente el apóstol Juan. Antes de examinar estas correcciones, quiero que también hagamos un análisis muy breve del recorrido que nos da Marcos en relación al ministerio de los apóstoles de Cristo. Vamos a dar lectura a Marcos 9, por favor, verso 14 al 42. ¿Lo tenemos? Dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Yo quiero que piensen un poquito en lo que está pasando. Un hombre necesitado, una familia necesitada de la misericordia y de la administración de la palabra, del poder del reino, en primera instancia acude al ministerio ¿de quién? De los apóstoles, porque lo que acabamos de leer nos indica que Cristo no estaba con ellos en ese momento. Pero esta persona, este hombre y su hijo, son ignorados por completo
Porque los apóstoles se han involucrado en un debate teológico. No sé si lo notan. En el versículo que leímos, versículo 14, los apóstoles están disputando con los eruditos de la ley, con los escribas. Y yo creo que tratar asuntos doctrinales es una de las cosas más importantes del ministerio. Pero creo que los apóstoles están ignorando algo más importante: la misericordia, el amor y la atención a estas personas que necesitan de la administración. Cuando el padre de familia se dirige a Jesús, le dice lo siguiente en el verso 18 al final: y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y yo quisiera preguntarles, ¿por qué los apóstoles no pudieron? Después de tener una campaña exitosa de sanación, de predicación, de milagros en los capítulos anteriores, parecía tan fácil ya sacarle el demonio a este joven, pero los discípulos no pudieron. Y yo quiero preguntar, ¿por qué no pudieron, hermanos? Me gustaría escuchar sus respuestas. ¿Por qué no pudieron? Un aspecto es la falta de fe. El mismo pasaje al final nos dice que Jesús mismo les dijo, por su poca fe, porque este género no sale sino con oración. La frase que viene no aparece en el texto griego. Pero hay otra cuestión por la cual los apóstoles no tuvieron éxito en esta labor misionera. Vean lo que dice el versículo 19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. O sea, si es la falta de fe en el poder de Dios, en el acto de abordar un ministerio, una misión de parte de Dios. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ¿qué dice? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. No solamente fue la incredulidad. La otra razón por la cual los apóstoles no pudieron cumplir con su misión, ¿cuál fue? Olvidar los principios esenciales del reino. Uno de ellos es la misericordia. Un corazón que se identifica con la miseria de aquellos que necesitan de Dios. Y entonces los discípulos reciben una enseñanza de Jesús. Al final, en el versículo 29, Jesús les dice, este género con nada puede salir, sino con oración. Ahí termina la cita. 30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿No era ese tal vez el mensaje más importante? Que ellos dimensionaran y tuviesen una conciencia plena de lo que significaba que el Hijo del Hombre fuese entregado, asesinado y que también iba a resucitar. Pero los discípulos, versículo 32, no entendían esta palabra y aparte tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Los discípulos, no contentos con disputar con los escribas, ahora ellos se ponen a disputar entre ellos mismos, siendo ministros del Señor. Y Cristo les pregunta, díganme qué estaban discutiendo. Verso 34. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Pregunto, ¿una mala concepción del ministerio? ¿Una charla, un debate sin fruto? Porque ellos, lejos de dimensionar lo que significa la obra del reino, están pensando en quién será el más grande de todos. Jesús les da otra lección en el versículo 35, y Jesús les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño
que en el contexto de Marcos es meramente la analogía de aquellos pequeños que creen en Cristo, de aquellos nuevos conversos que están en el camino del Señor. ¿Como quién? Como el Padre y el Hijo, ¿se acuerdan? Que estaban necesitados y que se estaban acercando al Señor. Y dice en el versículo 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, o el texto griego se puede traducir abrazándole, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y entonces inicia una porción muy interesante. Juan, y creo que todos tenemos a Juan como un referente del amor, como un referente de la madurez, como un referente de la teología, de la sabiduría, pero este Juan, en los inicios de su vida como discípulo y como apóstol, le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, algo que nosotros no podíamos hacer. No dijo eso, ¿verdad? Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no forma parte de nuestro clan. Es una buena explicación de esa frase. No forma parte de nuestro grupo porque no nos sigue. Pero Jesús dijo: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro de mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Todos juntos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, y pregunto, ¿ese niño que utilizó Jesús solo era una analogía, sí o no? Sí, porque los pequeñitos no solamente eran el papá y el hijo que estaban sufriendo por el diablo. Otro pequeñito era ese predicador sin denominación, sin grupo, pero que estaba sirviendo en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Y Juan lo hizo tropezar. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Quiero que veamos un poquito de cómo Dios trató con los apóstoles antes de este punto crítico en el cual está corrigiendo su ministerio. Primero quiero que veamos la elección en el capítulo 3, verso 13, por favor. Capítulo 3, verso 13. En el capítulo 3, verso 13, Jesús elige a sus apóstoles, a sus ministros, y dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Él sí tiene esa potestad, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa potestad. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿El primero quién fue? Simón, sí, el inestable. Eso significa Simón, el que es inestable, a quien le puso por sobrenombre Pedro o Piedra. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Noten la calidad de estos ministros. Uno, ¿cómo dijimos? Muy inestable. Y yo creo que si estudiamos a Pedro, todos saben que Pedro era un ministro muy inestable. Y Jesús lo eligió. Después tenemos a los Boanerges, hijos del trueno. Su cualidad: agresivos, impetuosos. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y acaben con esta gente que no te recibió? Peleándose por el primer lugar y diciéndole a su madre: no seas malita, dile a Jesús, ya que somos sus parientes, que nos dé los mejores lugares. Uno inestable, otros agresivos, impetuosos. Después tenemos a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Y Tomás se caracteriza en los evangelios por ser el pesimista, ¿no? Muy pesimista. Yo no voy a creer si no veo nada de eso, ¿no? O vamos con Jesús a Jerusalén, ya que nos maten con él.
un hombre muy pesimista, ¿no? Inestable, agresivos, pesimistas, y al final incluso tenemos a uno que sabemos no nació de nuevo jamás, y Judas Iscariote, el que le entregó, un traidor, por no decir que todos lo traicionaron en el momento de la crucifixión. Así inicia el recorrido del ministerio apostólico. Después de que Cristo los elige en el capítulo 4, así de manera breve, Cristo los capacita a partir de la explicación del reino a través de parábolas. Ustedes conocen esas parábolas, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, entre muchas otras parábolas que buscan que los discípulos se capaciten con respecto a qué es el reino, porque ellos ahora son súbditos y administradores del reino. Después tienen su primera experiencia misionera en el capítulo 6, por favor, versículo 7. Su primera experiencia misionera sin Jesús con ellos, pero obviamente sí con el poder de Dios y con el respaldo de Dios. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. ¿Qué les está enseñando Jesús en esta primera experiencia? Como misioneros, como ministros, varias cosas, ¿no? Dependencia en el poder de Dios, la dependencia en Dios con relación a las cosas más básicas en el ministerio como la comida, el sustento. Y ellos regresan muy contentos después de su primera experiencia misionera. En el capítulo 6, versículo 30, si lo ven conmigo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, o sea, regresan de su primer misión, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Qué les está enseñando ahora Jesús? ¿La importancia de qué? De descansar. La importancia de estar aislados también. La importancia de tomar tiempo para ellos, para su ser, para su cuerpo. Pero noten que cuando ya están descansando, algo extraño ocurre en el verso 31. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Qué estaban buscando? Descansar. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y noten la lección que Cristo le va a dar a sus apóstoles, porque ellos quieren descansar, Cristo quiere descansar, pero el amor de Cristo sobre los hombres es muy grande, hermanos. Y en el versículo dice así, versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud, ¿y qué dice? Tuvo compasión de ellos. Compasión que los discípulos tenían que replicar con la experiencia que iba a surgir después. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por cierto, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿cuál es la mayor expresión de compasión? Y si lo ven en el texto, ahí lo dice, la enseñanza de la palabra. La mayor expresión de compasión y de amor es la enseñanza de la santa palabra de Dios. Y entonces, dice el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Qué le pidieron? Despídelos. Maestro, yo creo que ahora sí ya, ¿no? Teníamos intención de descansar, no nos dejan, ya les enseñaste mucho la Biblia, la palabra, que se vayan a reposar. No podemos tenerlos aquí, no tenemos comida, pero Jesús les enseña, hermanos, que el ministro, aunque debe descansar, siempre debe estar presto al sacrificio, al amor, a la compasión. Y es así como llegamos a esa porción en la que tenían la intención de sacar un demonio, pero se olvidaron de las enseñanzas de Jesús. Y en el capítulo 9, hermanos, del versículo 33 en adelante, vamos a encontrar algunas correcciones que Jesús le hace a sus discípulos con respecto a lo concerniente al ministerio. Y estas correcciones
yo quisiera que todos los que servimos a Dios, sobre todo los hermanos que hoy van a ser reconocidos por la Iglesia, correcciones que debemos tener muy en mente, porque si nosotros no las consideramos ahorita, podemos dañar a muchas personas. Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque recibirán mayor juicio. Un ministro con una mala calidad va a recibir un mayor juicio. Aunque también los ministros que sirven a Dios con honestidad y dominados por el Espíritu son dignos de doble honor. Así que consideremos estas correcciones. La primera corrección, y hago la pregunta en la pantalla. ¿Qué fue lo que Cristo corrigió en el ministerio de sus apóstoles? Ahí está la pregunta. ¿Qué fue lo que Cristo corrigió en el ministerio de sus apóstoles? Punto número 1. Lo que Cristo corrigió en primer lugar fue una visión incorrecta del ministerio. Repito, una visión incorrecta del ministerio. ¿Cómo consideraban los apóstoles el ministerio, hermanos? El ministerio como un signo de superioridad. Y lo vemos en el capítulo 9, versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y hemos hablado mucho de esto, hermanos. El ministerio, ¿qué es? Es un servicio, es un oficio que consiste en cuidar, que consiste en administrar, que consiste en servir y que consiste principalmente en parecernos a Jesús en todo lo que hagamos en ese ministerio. Sin embargo, hemos reiterado muchas veces que existen personas que tienen una visión incorrecta del ministerio y piensan que el ministerio les otorga una jerarquía dentro de la congregación. Y hay que enfatizar que el único jerarca en el cuerpo de Cristo es Cristo. Eso lo tenemos muy en claro ya por las sesiones que hemos tratado en la congregación. Pero lo primero que Cristo quiere corregir es eso, una visión incorrecta del ministerio. Y les dice en el versículo 35, y esto me lo digo a mí mismo y se lo digo a los hermanos que vamos a estar sirviendo para cuidar al rebaño, verso 35, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos también. Muy importante, hermanos, la grandeza del cristiano no radica en su posición, radica en su amor y en su servicio para con los demás. Segunda corrección que Cristo les hace, punto número 2, Él corrige una visión incorrecta por el surgimiento de nuevos ministros, es decir, celos por el éxito de aquellos hermanos que empiezan a servir a Dios. Vean lo que dice el capítulo 9, verso 38. Juan, sí, el discípulo amado, el apóstol del amor, el anciano sabio y maduro, en ese momento no era tan sabio ni tan maduro, y Juan le respondió a Jesús diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. Pregunto, ¿por qué se lo prohibió? Es muy sencillo, ¿verdad? Celos. Y celos porque en el contexto, hermanos, él está sacando demonios y los 12 y Juan no pudieron echar fuera a los demonios. Y a veces pasa, hermanos, que en el contexto del ministerio, en el contexto del reino, muchos hermanos empezamos a tener celos por el éxito de otros ministros. Pero hay que mencionar que esa actitud ha sido corregida por Cristo y los celos por el éxito de otros hermanos es una obra carnal, animal y diabólica. No tenemos por qué tener celos, porque los celos son signo del error anterior. Tener una concepción de que yo soy mejor y de que yo soy superior. Entonces, la segunda cosa que Cristo corrige de sus ministros, repito, una visión incorrecta por el surgimiento de nuevos ministros. Si un hermano quiere servir a Dios, si un hermano llega temprano y dice quiero barrer,
tengo algunas semanas aquí, ¿me podrían permitir barrer el local? Es muy raro, pero hay hermanos que le dicen, no puedes. ¿Por qué? Porque mientras no tomes tus cursos de membresía y no formes parte de nuestro grupo, no puedes barrer el local, porque es el requisito principal de nuestra iglesia. Claro, no estoy diciendo que no existan parámetros para que alguien sirva a Dios, pero hay hermanos que de buen corazón hacen cosas que parecen muy insignificantes, pero las hacen de corazón. Y muchas veces nosotros ponemos freno, porque muy en lo profundo probablemente estamos teniendo una competencia con los otros ministros de Cristo, y sobre todo con los más nuevecitos. Y ese es un pecado que debemos evitar. Una visión incorrecta por el surgimiento de nuevos ministros. Punto número 3. Lo tercero que Cristo corrige de sus apóstoles: una visión incorrecta sobre la autoridad del ministerio. Quiero preguntarles, hermanos, ¿los ministros tenemos autoridad? ¿Sí o no? A ver, levante la mano quien dice que sí. Vale, ya está dividida la iglesia ya en dos partes. ¿Los ministros tienen autoridad o no? Sí tenemos autoridad, pero el apóstol Pablo menciona constantemente la autoridad que nos ha dado Dios para edificar y no para destruir. Y otra cosa importante, que nuestra autoridad está limitada y está en función de la autoridad divina. Es decir, la autoridad del ministro se ejerce a partir de lo que Dios ha dicho, no más de lo que Dios ha dicho. Sin embargo, Pablo, como lo habíamos visto, define la autoridad del ministro en las siguientes palabras: ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Sin embargo, muchas veces los ministros tenemos una concepción equivocada y empezamos a ejecutar un gobierno sobre la vida de los hermanos. Y debemos recordar algo, hermanos: aunque nuestros hermanos estén viviendo mal, nuestra única labor es confrontarles con la verdad, desarrollar un proceso que el mismo Señor Jesús nos dio, pero no podemos gobernar sus vidas. ¿Se entiende? Porque el mismo Señor Jesús, siendo el Señor y Maestro, siempre dio la apertura a que si alguien no lo quería seguir, pues no lo siguiera. Y si alguien lo quería seguir, pues que considerase que Él es el Señor y que tenían que sujetarse a Él. Nosotros simplemente somos portadores de esa voz, portadores del mensaje del reino. Y en este caso solo somos administradores. Entonces, vuelvo a reiterar, quiere corregir una visión incorrecta sobre la autoridad del ministerio. Juan, vean el verso 38, tenía una concepción incorrecta sobre la autoridad. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta que Juan tenía una concepción equivocada de la autoridad? ¿Alguien se da cuenta? Se lo prohibimos. O sea, primero, ¿por qué Juan se toma o se adjudica la capacidad de prohibirle a un hermano que sirva a Dios? Ni siquiera les estaba estorbando en su ministerio, ¿sí? Ni siquiera se estaba metiendo con ellos. Pero Juan tiene una percepción equivocada y dice: ya se lo prohibimos, Señor, no te preocupes. Yo recuerdo que tú nos diste autoridad en el capítulo 3, y a este hermano que no forma parte del grupo, que estaba echando fuera demonios, que no forma parte de nuestro ministerio, ya le dijimos que deje de hacerlo, le estorbamos, le pusimos un freno, le pusimos una barrera. Es lo que encontramos aquí, que Juan se adjudica una autoridad que no tiene. No nos confundamos, hermanos. Una cosa es prohibir, ¿no?, con la autoridad que no tenemos, y otra cosa es poder con honestidad hablar un asunto en el cual este ministro no tenía que hacerlo. Como cuando Apolo, ¿se acuerdan?, va a predicar a Corinto y Priscila y Aquila se percatan que Apolos no tiene la capacidad para dar el mensaje correctamente. ¿Qué hizo Priscila y Aquila? ¿Se acuerdan? Corrigen el asunto. ¿Pero le prohibieron predicar? No. Apolos calificaba en ese sentido.
pero Juan tiene una percepción equivocada. Y yo quiero que miren a Juan muchos años después, en la segunda carta. Apenas Isra tocó esto en un jueves. Y Juan, en la tercera carta, versículo 9, habla de Diótrefes, ¿no? A este tipo de autoridad me refiero, hermanos, no me refiero a otras cosas, sino a una persona que actúa como Juan en el contexto de Marcos y que actúa como Diótrefes en el versículo 9. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿De qué se está quejando Juan? De lo mismo que él hacía cuando era un nuevo ministro, ¿no? Porque Juan hacía lo mismo que Diótrefes. ¿Qué hace Diótrefes? Le gusta tener el primer lugar. ¿Juan no tenía esa misma concepción? Y dice el versículo 9 que también a los hermanos no los recibe, como Juan no recibió a ese nuevo ministro. Versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, ¿qué dice? Se lo prohíbe. ¿Como quién? Como él. Pero Juan ha madurado en su concepción de lo que significa ser un ministro. Regresemos, hermanos, a Marcos. Ya vamos a avanzar un poquito más. Cristo corrige esta cuestión de pensar que el ministerio es un signo de superioridad. Cristo corrige también esa visión incorrecta por la cual los ministros a veces tenemos celos del éxito de otros ministros. Y esto pasa mucho a veces en denominaciones en las que pastores le tienen celo a otro pastor, tienen problemas, no se llevan, hay conflictos. Cristo también corrige el asunto de lo que significa la autoridad, porque vuelvo a reiterar, los ministros sí tenemos autoridad. Si yo le digo a Isra, yo te voy a pedir como pastor que por favor no dejes de orar, que no te dejes de congregar, que no dejes de estudiar la palabra, Isra, es lo que Dios quiere, lo que estás haciendo está mal. ¿Tendría que obedecerme, Isra? ¿O no? Pues sí, porque mi autoridad está construyendo su vida y está en función de lo que Dios dice. Pero si yo le digo a Isra, mira Isra, te voy a pedir algo y quiero que me obedezcas porque soy tu pastor. Y si quieres que Dios te bendiga, te tienes que someter a mí. ¿Cuánto te dieron de aguinaldo? No, pues tanto. Tienes que dar el diezmo, porque la Biblia dice, trae todos los diezmos al alfolí. Y tal vez él no sabe ni lo que es el alfolí, ni yo, pero ya le estoy pidiendo su diezmo. Y en tus vacaciones, Isra, me vas a ayudar a fabricar todo el producto de mi trabajo, porque no tengo quien me ayude. Mira, es así como trató Elías a Eliseo. Tú tranquilízate y Dios te va a ayudar. Él debería obedecerme, ¿verdad que no? Pero yo he visto, hermanos, que muchos hermanos que están en el ministerio sí tratan como chichincles a los hermanitos que de corazón quieren servir a Dios. ¿No han notado eso? Aquí no, gracias a Dios. Pero en el contexto y en el fenómeno cristiano de nuestra época, eso ocurre, ¿no? El hermanito tal quiere ser pastor. Mándenlo por las cocas, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y es lo que se hace, hermanos. O sea, yo mismo lo sufrí, yo mismo lo experimenté, y esa es una mala concepción de la autoridad. No podemos ejecutar un gobierno sobre la vida de los hermanos, ¿sale? Muy importante. Punto número 4. En Marcos tenemos otro aspecto. También Juan tenía una visión de exclusividad sobre el ministerio que Dios le había dado. Y es lo que corrige Cristo. Una visión sobre esa exclusividad, sobre el ministerio que Dios nos da. Moisés dijo algo importante. Y yo quiero que recuerden quién era Moisés. Un hombre ya casi de 120 años. Y cuando unos jóvenes se dan cuenta que otros en el campamento de Israel empiezan a profetizar, ellos corriendo se acercan a Moisés y le dicen, maestro, o Moisés, o profeta. Otros empezaron a profetizar como tú. Y le dijeron, impídelo, por favor, Señor, impídelo. Tú eres el profeta. ¿Y saben qué respondió Moisés? ¿Se acuerdan? Ojalá y no solo ellos, sino que todos
fuesen profetas del Señor. ¿Se acuerdan? Pero en muchos de estos nuevos profetas de Israel, incluyendo hasta la hermana y al hermano de Moisés, empezó a existir algo que es el celo. ¿Se acuerdan? Algunos decían, ¿a poco solamente Dios habla por medio de Moisés? Ya profetizó también a través de nosotros. Y hermanos, en Moisés encontramos una virtud que encontramos en Jesús. Deuteronomio termina diciendo que no hubo profeta como Moisés y que sobre toda la tierra de Israel, en su historia del Antiguo Testamento, no hubo hombre más manso que el profeta Moisés. ¿Y eso qué refleja? Que él tenía una conciencia correcta de lo que era el ministerio. Ahora, esto de la exclusividad lo vemos en el versículo, pues casi todo aparece en el mismo versículo, ¿no? Versículo 38. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos. O sea, Juan solamente fue el vocero, pero la prohibición surgió de todos los apóstoles, ¿no? Nosotros somos el comité de la denominación tal, y en esta denominación no se hace eso. Les vamos a prohibir que vuelvan a hacer eso. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Nada malo. Estaba sirviendo a Dios, ¿no? En cierta ocasión una hermana me llamó, hace muchos años, cuando era más joven todavía, porque me considero muy joven, y me dijo, pastor, quiero hablar con usted seriamente. Dígame, hermana, ¿qué pasó? Es que está pasando algo terrible. Cuénteme, ¿qué está pasando? Fíjese que un hermanito vino a visitarme y me leyó un pasaje bíblico. ¿Y cuál es el problema, hermana? Yo le dije, ¿y tú quién eres para venir a leerme la Biblia? Tú no eres el pastor. Y le dije que no volviera a mi casa si tenía la intención de tomar su ministerio. La hermana me quería halagar, ¿no? Pero en ese momento le mostré un pasaje como este y le dije, no, hermana, eso no es incorrecto. Creo que usted está teniendo una expectativa incorrecta de quién soy yo y de lo que es el ministerio. El ministerio no es exclusivo. Dios hablará por su servidor, Dios ha hablado por Israel, y Dios ha hablado casi por todos los varones y muchas de las hermanas que comparten y enseñan la palabra en el grupo de mujeres. Y la pluralidad de ministros es algo que Dios quiere, ¿o no? No somos exclusivos, no somos la única iglesia de la ciudad, nuestra denominación no es la mejor, la doctrina que tenemos probablemente ni siquiera es la mejor, y debemos considerar que no somos únicos. Dice el versículo 38 al final, se lo prohibimos, y noten lo que dice al final, porque no nos seguía. El texto griego se puede traducir porque no anda con nosotros, porque no forma parte de nuestro grupo. Eso no significa, y quiero dejarlo muy en claro, que algún cristiano diga, yo por eso no voy a ninguna iglesia. Y yo visito a las iglesias que me quedan cerca, donde me agarre el domingo. Eso no es correcto, eso es desorden. Estamos hablando de otra cosa, una concepción equivocada y exclusiva de nuestro ministerio. Y terminamos, hermanos, con la última corrección. Punto número 5. Otra corrección que Cristo hace es la siguiente. Ignorar que el ministerio tiene su valía en el nombre, en el prestigio, en el poder ¿de quién? De Jesús. Miren, Carlos Spurgeon en algún momento dijo, de un predicador muy elocuente, ¿no? Bueno, no sé si fue Carlos Spurgeon, ya no me acuerdo, pero alguien dijo, este hombre podrá predicar más bonito que yo, pero no podrá predicar un mensaje más bonito que el mío. ¿Se entiende lo que está diciendo? O sea, la forma no es lo que importa. Lo que importa, ¿qué es? El contenido. Y podrá predicar un tartamudo, pero si el mensaje es Cristo, pregunto, ¿su predicación tiene valía? ¿El ministerio tiene valor? Y los discípulos ignoraban que este hombre que estaba sacando a los demonios estaba haciendo algo en el nombre de Jesús. Vean conmigo, por favor, capítulo 9, versículo 38. Yo creo que si Juan escuchara esto le daría vergüenza, ¿no? Pero Juan ya no está en esta condición. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que
que en tu nombre, eso hubiese sido suficiente. ¿Para qué? Pues para abrazarlo como hermano, para animarlo a seguir y para decirle, mira, creo que en tu mensaje o en tu ministerio esto está mal, pero deberías corregirlo y seguir, ¿no? Pero no lo hicieron. Dice que en el versículo 39, Jesús dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro ¿en qué? En mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua, ¿cómo dice? En mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Termino diciendo algo, hermanos. Todas estas correcciones que Cristo hace tienen que ver con la meta suprema del ministro y del cristiano. Le pregunto a esta congregación, ¿cuál es la meta, el propósito de nuestra vida en este mundo? ¿Cuál es la meta de nuestra salvación, de nuestra redención? ¿Ser como Jesús o no? Y les voy a decir algo muy sencillo. Ya no se preocupe por tantas cosas, preocúpese por una sola cosa: ser como Jesús. Porque pregunto, si somos como Jesús, ¿vamos a ser misericordiosos? Si somos como Jesús, ¿vamos a tener buen testimonio? Si somos como Jesús, ¿siempre vamos a glorificar a Dios? Servir a Cristo, seguir a Cristo, nos da una gran bendición, un reposo eterno, la gracia. Pero también dice Jesús, lleven mi yugo sobre ustedes. ¿También servir a Cristo implica llevar una carga? Sí, y también el ministerio en menor o mayor medida es una carga. Lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Y cuál es ese yugo? Escuchen bien. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El yugo de Cristo es aprender a ser como Cristo Jesús. Estas enseñanzas que Cristo le dio a sus discípulos, tal vez en el momento uno hubiese dicho, no hicieron ningún efecto. Porque en el siguiente capítulo, Juan y Jacobo llegan con su mamá y le dicen al Señor, queremos pedirte algo y que no lo hagas. Jesús les dice, a ver, díganme. ¿Y qué le dijeron? ¿Se acuerdan? Queremos que en tu reino, ahorita que ya vas a entrar a Jerusalén, bueno, nosotros pensamos que ya vas a reinar ahorita ahí en el trono de David y que los romanos van a ser subyugados. Nos gustaría a nosotros, que aparte somos tus primos, que uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Y Jesús les responde otra vez con una gran enseñanza. ¿Pero en verdad ustedes entienden lo que me están pidiendo? ¿O pueden beber del mismo vaso del que yo bebo? Y más adelante encontramos a un ciego que tenía una gran necesidad, que simplemente se puso a gritar, Hijo de David, Hosana, ¿se acuerdan? Ten misericordia de mí. Y no hubo necesidad de que le hiciera una petición a Jesús. El mismo Jesús le preguntó, ¿qué quieres que yo te haga? Unos inconscientes, diciéndole al Señor, haz lo que te pedimos. Y otro, miserable, que recibe de Jesús una pregunta, ¿qué quieres que yo haga contigo? Y esa es la pregunta que está en el aire. Preguntémonos, ¿qué quiere Dios hacer conmigo? Y estemos dispuestos, hermanos, a escuchar la voz de Dios. Estas correcciones hay que tomarlas en cuenta, porque pregunto yo, ¿Juan llegó a ser un discípulo útil o no? Un ejemplo para nosotros. Y si alguien reflejó la imagen de Cristo en el Nuevo Testamento, independientemente de muchos apóstoles, fue el apóstol Juan. Entonces, Dios es un Dios misericordioso. Dios muchas veces tiene que corregir algunas cosas en nuestro ministerio, en nuestra vida, y es lo que debemos hacer, aceptar la voz de Dios y también confiar que si somos dóciles a la voz de Dios, Dios puede obrar en nosotros. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No? ¿Algún comentario, preguntas? Bueno, vamos a tomar 10 minutitos, ¿sale? Para empezar nuestro culto. Que Dios los bendiga.